Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo ora y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, Dios quiere que dejemos nuestros malos caminos, porque hay quienes buscan el rostro de Dios, oran, invocan su nombre y no están dejando sus malos caminos. ¿Sabes qué está pasando? Dios no está escuchando tu oración ni tu petición, porque la Biblia es clara cuando dice que el pecado, nuestro pecado, ha hecho un muro de separación entre Dios y nosotros. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es cuando Dios nos amonesta acerca de corregir el rumbo de nuestras vidas. Todos tenemos necesidad de Dios. No hay ni uno que no tenga necesidad. El que está en pecado como aquel que no está pecando. No quiere decir que todo el tiempo estamos pecando. No. Hay momentos en los que nosotros, o días que podemos vivir en santidad, sin pecado, en rectitud. Y yo espero que pasen meses donde nosotros sepamos vivir una vida santa, no por nuestras fuerzas, porque no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Sería un orgullo y una soberbia decir que yo lo puedo hacer, sino por el poder de Dios en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí sí vamos a poder, si nos rendimos, si nos sometemos, si nos humillamos. Por eso este texto es tan poderoso y ha revolucionado el cristianismo a nivel mundial. Cada que una iglesia o que un pastor o que un siervo de Dios toca esto y el Espíritu Santo lo usa y lo lleva al corazón de los oyentes, entonces hay cambios, hay transformaciones reales. ¿Por qué? Porque necesitamos oír la voz de Dios. Si tú vienes aquí no es para oír al pastor Irán, es para oír la voz de Dios. Yo he estado clamando a Dios diciendo, Señor, háblanos, habla, danos tu mensaje, danos tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres y tienes para nosotros? Y el Señor nos dice, si te humillas y oras y buscas mi rostro y te apartas de tus malos caminos, yo voy a oír tu oración. ¿Qué está haciendo Dios ahorita? Está haciendo un paréntesis y está diciéndonos, te estoy hablando. ¿Me escuchas? Te estoy hablando. ¿A pesar de que ando mal? Sí. ¿A pesar de que pequé? Sí. ¿A pesar de que estoy tan necesitado de ti? Sí. Humíllate. Ora. Busca mi rostro. Y apártate. Apártate de lo que has estado haciendo. ¿Escuchaste cómo Dios nos habló? Él es el que te está hablando de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere bendecirte. Dios es bueno. Y a pesar de que somos malos y andamos en malos caminos, Dios nos habla
y nos dice: no te apartes de mi camino, porque en mi camino están las bendiciones. Tú quieres y anhelas mis bendiciones, entonces anda en mis caminos. Ten fe en lo que te estoy diciendo y sé obediente. Por eso es que lo que Dios puede y quiere hacer a través de nosotros no depende de nuestros pensamientos, habilidades y fortalezas, sino de que su poder sobrenatural sea liberado en nosotros y a través de nosotros. Cuando su poder sobrenatural es liberado en nosotros, entonces tenemos el poder para decirle no a la tentación. Tenemos el valor y la fortaleza para huir de la tentación. Tenemos la autoridad para decirle a Satanás: vete, Satanás, con tus mentiras y tus engaños. Ya te conozco como eres y sé tu engaño y la trampa que me estás tendiendo. Sé cómo te estás moviendo, sé cómo estás, pero en el nombre de Jesús te vas fuera de mi vida. Ese es el poder en nosotros. Pero se acerca la gente y vemos sus necesidades de todo tipo: físicas, enfermedades, materiales, necesidades de recursos, emocionales, tristes, angustiados, desesperados, mentales, un temor intenso al futuro, a las noticias, cada pensamiento que el diablo mete a través de lo que estamos oyendo todos los días, que el desempleo, que la carestía, que el petróleo, que tantas cosas, que las guerrillas, que los grupos de autodefensa y tantas cosas. Todo eso afecta a nuestra mente. Necesitamos un Dios que traiga paz a nuestro corazón. Entonces nosotros que tenemos a ese Dios que se está manifestando con poder en nosotros, tiene que fluir a través de nosotros para esa gente. ¿Y sabes quién puede ser esa gente? Tu esposo. Necesita palabras de ánimo, de aliento. Tu esposa, tus hijos o tus papás. A veces ellos son los que deben de darnos el aliento, el ánimo y todo, pero están tan agobiados, tan lastimados, tan atacados por el diablo, que nos sentimos felices cuando viene uno de nuestros hijos o de nuestras hijas y nos dice: papá, adelante, síguele, mira, Dios es bueno, Dios ha prometido y me dijo Dios. Qué precioso es tener un hijo así, que te anime, que te alente. Y dices: no estoy solo. Porque a veces como padres decimos: tengo que sacar adelante a mi esposa, tengo que sacar adelante a mis hijos, tengo que sacar adelante a la gente que me rodea, tengo que sacar adelante a mis trabajos, y tú sientes que eres tú. Pero Dios te dice: tú no puedes. Solo me necesitas a mí. Y yo estoy en ti. Por eso lo que leíamos en el domingo, en el mensaje del domingo, el apóstol Pablo dice: porque el poder de Dios, dice en Gálatas 5, 16 y 17, vamos a verlo, porque dice: porque la vieja naturaleza carnal se opone contra el Espíritu Santo, pero el poder de Dios hace que, no pongas la cita, hace que el poder del Espíritu Santo haga doblegar a nuestra vieja naturaleza carnal. Y entonces el Espíritu Santo fluye con poder en nuestras vidas, porque el Espíritu toma control de nuestra vieja naturaleza. Por eso el texto es: humillaos. Y ya vimos que humillarse, las dos definiciones que encontrábamos, era que el ayuno era la forma en que el pueblo de Israel entendió humillarse delante de Dios, porque tenemos que humillar este cuerpo que se opone
a las cosas del Espíritu, a la verdad de Dios, a los propósitos de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso vemos que el Espíritu Santo nos impulsa y en su palabra nos dice: humíllense, crucifiquen su carne, crucifiquen sus intereses. ¿Qué es lo que te impide humillarte delante de mí? ¿Y qué entendemos por humillarnos? Ya vimos que Él no denigra, no es la humillación que el mundo hace o que el diablo hace. La humillación bíblica en cuanto a Dios quiere decir reconocer que Dios es el dador de todas las cosas, que tú no vas a tener, ni a poseer, ni a lograr nada, si no es a través de aquel que lo posee todo. ¿De dónde vienen todas las bendiciones? De Dios. ¿Dónde viene nuestra vida? De Dios. ¿Quién sostiene nuestra salud? De Dios. ¿Quién te da el trabajo? Dios. ¿Quién te hace que la tierra dé su fruto? Dios. ¿Quién hace que los árboles den fruto? Dios. ¿Quién alimenta con pasto a las bestias de la tierra? Dios. Todo viene de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que este Dios, entonces no nos queda más que con humildad. Humildad. Lo contrario a soberbia. La soberbia dice: yo no necesito a Dios, yo no quiero nada con Dios. Mi sabiduría, mi inteligencia, mi dinero, mis posesiones, mis recursos, yo no necesito a Dios. Por eso hay tanto soberbio, hay tanto altivo, hay tanta gente soberbia que está alejada de Dios. Y los soberbios dicen: no necesito a Dios. Por eso Dios le dice a los soberbios: humíllense, sean humildes. Porque ustedes en su soberbia andan fuera de mis caminos. No me están honrando ni me aman. ¿Alguno de ustedes conocerá el primero y más grande mandamiento? Que me lo puede decir en voz alta. Fuerte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si amas al Señor con todo tu corazón, ¿te vas a volver soberbio, despreciándolo, quitándolo de tu vida, diciendo que no lo necesitas? Entonces, por eso Dios dice: humíllate, ponte humilde. Y humilde quiere decir doblar nuestras rodillas, postrarnos delante de Él, alabarlo, honrarlo, decirle: Señor, te necesito, obra en mí tu propósito. Y Dios te dice: ¿y cuáles son tus necesidades? Él ya las conoce. Entonces por eso dice: y oraren, después de que te humilles, que estés humilde y reconociendo que Él es, ora. Y la oración es para alabar, para adorar, y la oración es para pedir por ti y por otros. Es una intercesión que haces por tus amigos, tu familia, por tu nación, por la gente que no conoce a Dios. Y esa gente, ¿sabes quién es? Muchos son tus queridos familiares, son tus papás, tus hermanos, tus hijos, que aunque vengan a la iglesia, a veces no conocen a Dios. A veces nosotros como padres decimos: es que si es, necesitas estar seguro de que tu hijo y de que tu hija de veras ama a Dios y que Él es el centro de su vida. Porque si no, nada más tienen religión. Y la religión ha sido, ese espíritu de religiosidad es el que ha destruido a miles de pseudo creyentes. Religión. Creen que porque vienen a la iglesia, que porque tienen un templo y todo, pero no aman a Dios. No le han entregado su vida. No es su propósito agradarlo y honrarlo. Nada más están buscando intereses materiales, intereses físicos de sanidad. Vienen, son sanos y se van a mucha gente. Por eso es muy diferente lo que Dios nos está diciendo. Humíllate, ora, busca mi rostro y aparta de tus malos caminos y yo iré desde los cielos tu oración. Por eso estamos aquí para estar el día de hoy. Iniciamos 21 días de ayuno. Yo sé que hoy hubo una lucha intensa. Todo principio
es el más difícil. El más difícil. Pero todos podemos comenzar, aunque es difícil. Y debemos de sostenernos, porque el éxito se alcanza cuando tú llegas al final. Por eso esfuérzate, lúchate y esfuerza, como dijo el Dios a Josué. Le dijo: esfuérzate y sé valiente para hacer todas las cosas conforme mi siervo Moisés te mandó. Así es que nosotros podemos decir, conforme al Espíritu Santo nos está guiando para hacer. ¡Qué bendición! Por eso es que el principal propósito del ayuno es humillarnos. El ayuno es, por lo tanto, abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. ¿Qué es el ayuno? Abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. El propósito del ayuno bíblico, entonces, vuelvo a repetir, es afligirse, es someterse, humillarse ante Dios. El ser humilde y orgulloso es una actitud. Por tanto, es una decisión personal de nuestro corazón. El ser humilde es una actitud. El ser orgulloso es una actitud. Por tanto, es una decisión, porque la actitud es la disposición de tu corazón hacia algo o a alguien. En este caso, ¿qué actitud tienes tú? ¿Cuál es tu decisión en tu corazón en cuanto a lo que Dios está diciendo? Humíllate. Es una decisión. No quiero humillarme. Hace unos días hablábamos de Coré y de Datán y de Abiram. Cuando Dios a través de Moisés, que era la autoridad, los manda a llamar, les dicen: necesito hablar con ustedes. Y ellos dijeron: no iremos. Así le contestaron a Moisés. Él les mandó llamar: vengan, necesito hablar. Dijimos: no iremos, te has enseñoreado y no te vamos a obedecer. ¿Qué fue? Orgullo y soberbia contra la autoridad de Dios. Y fue una decisión. ¿Qué les costó a esos orgullosos? La vida. Les costó la vida. Pero la decisión de ser humildes o de ser orgullosos es personal. Por eso es que el ayuno es personal e individual. No podemos obligar a nadie a hacer ayuno. Es una decisión personal, pero una decisión que tú tienes que hacer de buena voluntad. Yo no quiero que ningún padre aquí obligue a su hijo o a su hija a ayunar, o un esposo obligue a su esposa a ayunar, o una esposa obligue a su esposo a ayunar. Es una decisión corporativa de iglesia. Somos una iglesia. ¿Queremos las bendiciones de Dios para este año 2014? Sí, estamos comenzando el año. Estamos en un día clave, en un día crucial. Es el 7º día. Y hoy comenzamos. Porque el 7º día es el símbolo de perfección, de llenura, de completo. Comenzamos hoy nuestro ayuno y durante 3 7 vamos a estar ayunando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un ayuno parcial, solamente por las mañanas y durante 2 semanas, y en la tercera semana va a ser solamente con verduras y vegetales. De tal manera que eso es voluntario. No busques pretextos para no ayunar. Es que yo, eso. Tú, es tu decisión. Dios no te obliga. Dios no te obliga. Y a veces hay justificaciones. Si estás enfermo o estás enferma y no puedes ayunar, no lo hagas.
Humíllate espiritualmente. Apártate de los malos caminos. Ora, busca el rostro de Dios y reconócelo como el Dios de tu vida. Y ya hiciste el ayuno. ¿Se entendió? Pero solamente entonces, ustedes me preguntarán y me dirán, entonces, pastor, ¿yo puedo hacer eso? Pues ya, ¿para qué ayuno? Sí, puedes hacerlo. Estás en la libertad. Pero la carne es un cruel tirano. Y la carne se opone a las cosas del Espíritu. Por eso Dios dijo, humíllense. Y hoy muchos en la mañana andaban que ya el hambre y nomás pensaban y no he desayunado. ¿Y qué tal si me tomo esto? ¿Y qué tal si me tomo aquello? ¿Y qué tal si me tomo? Y era el primer día. ¿Por qué les digo así? Porque yo anduve así. Ay, el pastor, hombre, el pastor. El pastor también tiene un cuerpo y también tiene una carne. Yo anduve así y cada que venía ese pensamiento, yo decía, en el nombre de Jesús, no te voy a dar de comer. Señor, te alabo, te bendigo y te pido por este ayuno de la iglesia, que cada familia, y empezaba yo a orar. Entonces cada que venía eso, empezaba a orar. Al rato se me quitó. Dije, el diablo ya le dio miedo. Como estaba usando mi carne para que yo comiera algo, y cada que venía yo oraba, entonces dijo, mejor no lo provoco, mejor para que no ore, que se distraiga en otras cosas. Abusados. El diablo no quiere que estés orando, que estés pidiéndole, porque ese es el objetivo del ayuno. Humillarse es reconocer que necesitas a Dios, y entonces el primer requisito es y oraren. Y para orar tienes que buscar el rostro de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios dice, hey, eso que estás haciendo mal, perdóname, Señor. Eso que estás haciendo mal con tu novio, con tu novia, eso que estás pensando, eso que estás haciendo, eso, y empiezas a decir, eso no es correcto, es deshonesto lo que estás planeando, no es recto lo que estás haciendo, esas apuestas, eso de ir a los juegos a ganar dinero es mentira, es un vicio. Entonces ten cuidado, ¿qué estás haciendo? Entonces Dios empieza a hablarte en la medida que estás en su presencia, y es cuando tienes que apartarte de tu mal camino. Entonces Dios va a escucharnos. Así es como vemos entonces que en la Biblia leemos un ejemplo de esto, de la ayuda que necesitamos de Dios. Y este ejemplo lo encontramos en el libro de Esdras, en Esdras capítulo 7. En Esdras capítulo 7. Versículos 11 al 15, leemos en la Sagrada Escritura una circunstancia que es esta. Dice, Artajerjes, Esdras 7, 11 al 15. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Esta situación era
de que el pueblo de Israel estaba en Babilonia hacía 50 años. Habían sido llevados esclavos por el rey babilonio y los habían conquistado y habían destruido las murallas de Jerusalén y habían destruido el templo de Jerusalén. Habían dejado en ruinas la ciudad y solamente habían dejado a los pobres, a los menesterosos y a los enfermos. Los habían dejado en Israel. A todos los demás, a las clases sociales bajas que estaban fuertes, a las clases sociales medias y a las clases de los ricos, a todos se los llevaron cautivos a Babilonia. Y allá los dejaban, los ponían a trabajar, los dejaban progresar muchas veces, pero estaban fuera de su tierra. Los llevaban como fuerza de trabajo, como empleados. Era una circunstancia triste el hecho de saber que te han despojado de todo lo que tú eras, de todo lo que tú tenías. El pueblo de Israel ya tenía 50 años de estar allá en Babilonia, separados de Dios. ¿Por qué fueron a Babilonia? Porque ellos se habían apartado de los caminos de Dios. ¿Ya ven lo importante de esa frase que Dios dice en Segundo de Crónicas? Apártate de tus malos caminos. ¿Qué quiere decir? Vuélvete a mis caminos. Porque hay dos caminos en este mundo. ¿En cuál transitas? ¿En los caminos de Dios o en los caminos del mundo, del diablo? ¿En cuál estás caminando? ¿Cuáles son los anhelos, los deseos, los propósitos que te llevan? Las motivaciones que tienes. Y ellos se habían apartado de Dios, se habían apartado de sus caminos, se habían apartado de la alabanza, de la adoración en el pueblo, al grado tal de que Dios les envió profetas y no escucharon la voz de los profetas. Cuidado con escuchar la voz de los profetas y pon mucha atención cuando un profeta de Dios te hable. La palabra profética es aquella que te anuncia una bendición o a veces una reprensión de parte de Dios. Entonces no escucharon y llegó el tiempo en que el rey babilonio llegó y los llevó cautivos y estuvieron en Babilonia por 50 años. Pero resulta que un rey persa subió, Dios lo levanta poderosamente y castiga al rey de Babilonia y hace que todo el reino de Babilonia pase bajo la autoridad de Artajerjes, creo que le decían también Ciro, rey de Persia, emperador de Persia. De tal manera que Ciro toma el control de lo que era el área de Babilonia, y este Ciro tenía otra circunstancia. Él fomentaba y animaba a los pueblos a que mantuvieran su religión, porque los mantenía más en paz, más tranquilos. Tal vez había sabiduría en ello. Al contrario, los asirios los despojaban, les quitaban la identidad, los quitaban sus dioses, los hacían desaparecer como nación. Esa era la táctica de los asirios. Pero vemos entonces que este rey persa conoce a Esdras, y Esdras, que era un hombre versado en la palabra, era un sacerdote, un escriba de la ley. Dice que él conocía la palabra y tuvo comunicación con este rey, y este rey conoce y oye hablar del Dios de Judea, del Dios de los judíos, el Dios de Israel, y en un momento dado él decide decirle a Esdras: ¿sabes qué? Vete a levantar el templo de Jerusalén, de tu Dios, de ese Dios poderoso del que me hablas, de ese Dios poderoso que tú dices que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios poderoso que sostiene todas las cosas. Ve, alábalo, pero reconstruye el templo para que puedan tener nuevamente. Y ahí encontramos una frase muy importante. Dice: por mí es dada, versículo 13 del 7, dice: por mí es dada la orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes
y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Si el rey estaba diciendo sacerdotes, levitas, quiere decir que estaba bien enterado de la religión judía y de todo lo que componía y cómo debían de participar en la alabanza del culto, porque le está diciendo: para ir a levantar el templo necesitas sacerdotes y necesitas levitas, pues son los únicos que pueden hacerlo. Entonces, de todos los que están en mi reino, de todos los que trajimos de Jerusalén, si quieren ir, los que quieran ir, vayan. Ojo, siempre Dios te da la oportunidad de participar y de hacer las cosas voluntariamente. ¿El ayuno qué es? Una humillación voluntaria. ¿Qué tenían que hacer? Todos los que estaban ya establecidos bajo otro rey, ya les había dado la libertad, estaban trabajando, tenían sus esposas, tenían sus hijos, ya estaban establecidos allí en Persia. Ahora el reino era el reino de Persia. ¿Qué iban a hacer? Era tomar una decisión, era dejar otra vez todo aquello que tenían. ¿Por qué? Porque los que habían venido de Jerusalén, que tenían 10 años, 8 años, pues ahora tenían 58 años, 60. Los que habían venido de 15 tenían 65. Los que habían venido de 20 tenían 70 años. Se acordaban del templo de Jerusalén. Se acordaban de cómo adoraban. Se acordaban de cómo sentían aquel gozo de alabar y de cantar y de gozar la presencia de Dios en el templo. Ahora no tenían 50 años donde Dios los había llevado a esclavitud, donde no sentían más que el recuerdo, pero no la relación de estar en la presencia del Dios vivo nuevamente, no la tenían. Por eso es que era tan importante para ellos. Tenían la palabra, tenían a los sacerdotes, los escribas y tenían conocimiento, pero no había aquella representación. De tal manera que el mismo rey en el capítulo 7 le dice en el versículo 19: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Quiere decir que todos los elementos que había dentro del templo, los artículos de oro, los artículos de plata, el candelero y todo lo que estaba dentro del templo, él lo había conservado y lo tenían en un lugar especial. De alguna manera Dios hizo que tanto el otro conquistador como este rey respetaran las cosas de su casa. Dios tiene cuidado de las cosas de su casa. Y aquí va una enseñanza: cuida la silla donde te sientas. Es un ejemplo sencillo, pero es de la casa de Dios. Los instrumentos son para alabanza de Dios. Acabamos de adquirir un saxofón. ¿De qué? Tenor alto. Un sax alto que tiene 60 años, 90 años, casi 100 años. Un saxofón que es una joya. Está hecho por unos personajes que vivían en los Estados Unidos, que de los primeros que hicieron saxofones. Y entonces se encontraba por allá arrumbado, pero el hermano que toca aquí, el saxofón, José, él dice: es una joya eso, hay que repararlo y todo, pero pues, hay que hacerlo casi nuevo. Ponerle las partes que le faltan. Tiene sus botones de concha nácar, y está en una parte de plata y una belleza que es ese saxofón. Y le dije: te voy a comisionar de que me busques los mejores instrumentos. El sax alto, el sax bajo, el sax, todos los 3 sax que tú usas. Consíguemelos. Quiero lo mejor para alabar a Dios. Y este próximo domingo, si no se nos olvida, lo vamos a consagrar. Ojalá que el hermano esté aquí para que lo toque, ¿verdad? Entonces lo vamos a consagrar para la gloria de Dios. Pero estamos hablando de que estas cosas el rey las tenía y se las entregó a Esdras. Fíjense,
oro, plata, cosas de bronce y todo lo que dieran para el culto del templo se la estaba entregando el rey a Esdras y a todas las personas que quisieron regresarse a Jerusalén, que renunciaron a todas las propiedades que tenían con tal de ir a edificar la casa de tu Dios y estar en la presencia de Dios nuevamente. Ahí hay un mensaje espiritual profundo. ¿Qué te quiero decir? Que en tu ayuno vas a volver a encontrarte con Dios. Porque todos los días vas a ver a Dios en una forma especial que no lo has hecho. Vas a empezar a platicar con Él. Ese ayuno es el sacrificio que tienes que hacer, de dejar las cosas que te anhelan, que tú deseas, que tú quieres. Alguien dice, bueno, es que para mí el comer o no comer no es tanto importante, pero hay algo que haces en ese momento que es tu cosa y esencial y que te está impidiendo, deja de hacerla. Eso es parte del ayuno. Lo importante es que Dios vea que tú estás atendiendo. Los que tenemos que trabajar, hay algunos que pues a trabajar, ponte a trabajar, pero en el momento que tengas, dedícalo al Señor. Si te levantas temprano, el tiempo que dedicabas para desayunar, dedícate ahora a postrarte delante de Dios, a orar, a leer un capítulo y ahora a través de ese capítulo que Dios te esté hablando. Comienza a hablar con Él. Pues bueno, continuamos con la historia de Esdras y del pueblo de Israel. Y vean lo que dice el versículo 23. Dice, capítulo 7, todo lo que es mandado, vean lo que dice la carta, vean lo que dice la carta del rey que le entregó a Esdras. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Imagínense, él empieza a reconocer y sabe que cuando uno se pone en contra de Dios, la ira de Dios viene como un justo castigo sobre nosotros. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Eso. Por eso estaban allá. Porque se habían rebelado, porque se habían desobedecido. Entonces nosotros hemos estado peleando y durante años y años hemos llegado ahorita y Dios nos ha dado una profecía que Dios nos va a dar milagros, cosechas y conquistas en estos años, en estos 12 años, y llevamos ya 2 años, el 11 y el 12, perdón, el 12 y el 13, llevamos viendo las bendiciones de Dios y hoy Dios nos lleva a otro nivel. Nos dice, ustedes son reyes y sacerdotes, tienen autoridad, necesitan dominio, necesitan poder para ejercer la autoridad en donde están, en su casa, en su trabajo, en su empresa. Pero para eso necesitan ayunar, para que mi poder fluya a través de ustedes. ¿Lo entendió? Entonces vemos que dice el 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá ponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está en el otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y dice el 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey,
y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Siempre cuando hablaban de Jerusalén, decían, subamos a Jerusalén. Alguien dirá, bueno, si está en el sur, si está en el norte, o está en dónde está. El significado para el pueblo de Israel era que la nación de Judá era excelsa, levantada, pero Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba donde estaba el templo, y el templo era el punto más alto de adoración que se podía coincidir, no por la altura física, sino por lo que representaba. Por eso ellos decían siempre donde estuvieran, subamos a Jerusalén, subamos al altar, subamos a adorar, subamos a alabar, subamos para estar en contacto con nuestro Dios. Y era lo que él estaba convocando, diciendo, vamos, subamos al altar de nuestro Dios. Y dice que reunió a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y luego dice el 21, vamos del capítulo 8. Y publiqué, vamos a esperar que aparezca. ¿Y publiqué qué? ¿Y publiqué qué? ¿Y publiqué qué? ¿Y qué quiere decir ayuno? Humillación. Humillarte. Y publiqué humillarnos. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos, para humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Motivo. Él se humilla, hace ayuno, ora, busca el rostro de Dios. Se estaba apartando de los malos caminos, obviamente, estaba haciendo lo que Dios quería, pero estaba haciendo una petición. El ayuno tiene que ver mucho con tus peticiones, con tus necesidades, con tus problemas, no nada más con el plan y el propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios principal era edificar su casa, edificar su templo. Nosotros estamos con el propósito de orar para que en este año Dios nos conceda ser 2,000 personas. ¿Pero por qué tan ambicioso? Porque Dios es grande. Y estamos sembrando con fe. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. De tal manera que si estamos edificando la casa de Dios, ¿cuál es el templo de Dios en este lugar? Somos la familia, la casa de Dios. ¿Cómo se le llama a la iglesia con Timoteo? Le decía Pablo, dice, y pórtate bien en la casa del Dios viviente. ¿Qué era? La iglesia. La casa del Dios viviente. Entonces nosotros estamos edificando la iglesia. Ellos iban a edificar el templo, pero en el camino tenían necesidades. ¿Qué había? Había una distancia muy grande entre Persia e Israel. Antes los caminos no eran aviones ni trenes, eran camellos, y todos mayormente caminando a pie, y los camellos y los otros animales eran para la carga que llevaban. ¿Qué llevaban? Oro, plata, provisiones, comida. La gente en el camino sabe, siempre hay ladrones, bandoleros, peligros y peligro de muerte. ¿Qué iban a hacer ellos? Defender las cosas de la casa de Dios. ¿Cómo le iban a defender? Con espada, con lo que iban, llevaban de armas, pero con su propia vida. Pero cuando alguien sabe que llevas mucha riqueza, te atacan con mucha fuerza, de tal manera que él sabía que la vida de ellos estaba de por medio, que las cosas del templo de la casa de Dios, las cosas sagradas del templo de la casa de Dios estaban de por medio.
la posibilidad de edificar el templo se podía terminar. Quiere decir, sí es cierto, el rey les había dado todas las cosas, les había dado todo el permiso, les había dado hasta dinero. Dice la carta que de los consejeros del rey, juntaron dinero y plata y dieron una ofrenda para el templo. Hasta los inconversos estaban dando dinero para el templo de Dios. Y así lo vamos a ver. La gente a veces manda dinero y no vienen al templo porque saben que sus diezmos van a ser bendecidos cuando los traen acá. Y hay hermanos que sus esposos y sus parientes no vienen a la iglesia, pero mandan sus diezmos. ¿Está bien? Porque saben que hay bendición en un Dios fiel. De tal manera que encontramos esta bendición en ellos y Él hace la petición. Señor, sabemos que el rey es poderoso y que yo pudiera pedirle, dame un ejército para que me acompañe de hombres que me cuiden y me protejan, porque pues llevamos muchos niños, muchos jovencitos pequeñitos. Hay unos que son de brazos, otros son de pecho, otros apenas van caminando, otros ya son más jóvenes, pero hay también algunos ancianos. Los ancianos, todos los que estaban en Jerusalén, en Babilonia, quisieron ir porque ellos habían visto el templo y querían participar de aquello que habían experimentado. Entonces era un viaje peligroso, un viaje largo, un viaje inseguro, un viaje con muchos problemas. Tenían que atravesar, subir montañas, bajar valles, atravesar desiertos para poder llegar a Israel. No era un viaje sencillo. Entonces él estaba pensando en pedir, pero dice la Biblia que dijo: ¿cómo voy a pedirle al rey que me mande soldados si yo le he hablado que el Dios de Israel es un Dios poderoso? Es un Dios que cuando nos apartamos de Él castiga, pero es un Dios bendice a los que lo aman y confían en Él. Y vean lo que dice la palabra ahí en ese momento. Dice el versículo 22 del capítulo 8. Vamos a leerlo. Y luego dice: para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Había enemigos? Claro, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Está escrita esta palabra: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Vuélvelo a leer fuerte, en voz alta. Y la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Mi pregunta es: ¿estás buscando el rostro de Dios a través del ayuno? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Bájenla. Entonces, ¿cómo va a estar la mano de Dios sobre tu vida? Para bien. Para bien. Para bien. Y luego dice, 23, seguimos leyendo. Ayunamos, quiere decir nos humillamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Vamos al 31 del mismo capítulo, versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, dice el 33.
Y llegamos a Jerusalén. Y llegamos a Jerusalén. ¿Qué va a haber de aquí al 28? ¿Enemigos? ¿Acechos? ¿Que te desanimen? ¿Que te desalienten? ¿Que te digan para qué? ¿Al cabo qué? El enemigo va a querer impedirte que llegues a tu bendición. ¿Pero qué vamos a hacer? A orar, a seguir humillándonos, orando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Conclusión. Ellos habían estado 50 años de ausencia de una relación estrecha con Dios en el templo. No les importó dejar lo que habían logrado: casas, comercios, posesiones en Babilonia. Solamente había una frase en su mente: volver a Jerusalén, edificar la casa de Dios para volver a encontrarnos con Dios. La pregunta para nosotros es: ¿valoras hoy la casa de Dios? ¿Valoras hoy la presencia de Dios en este lugar, aquí y ahora? Él está aquí. ¿Acaso no hemos menospreciado su gracia, su amor y su misericordia, y nos hemos vuelto a nuestras pasiones andando en malos caminos? Tenemos que reconocer que muchos venimos por costumbre. Venimos sin ese gozo y esa alegría. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué tanto has valorado lo que Dios te había dado? De tener una casa. El pueblo de Israel volvía con gozo a levantar la casa de Dios, a edificar donde poder reunirse con Dios, porque Dios había dicho que su presencia iba a estar ahí con ellos cuando se arrepintieran de sus pecados y clamaran a Él. Él los bendeciría. Por eso vemos ahora sí en 2 de Crónicas 7:14. Por eso salió ese texto: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esdras, conocedor de los caminos de Dios y de que él había hallado gracia delante del emperador de Persia, sabía que Dios es el alfa y la omega. ¿Saben lo que quiere decir la palabra alfa y omega? Algunos hermanos tal vez no lo conocen, otros ya. La palabra, más bien dicho, la letra en el griego, en el alfabeto griego, el alfa es la A de nuestro español y la omega es la Z de nuestro español. Cuando ellos decían el alfa y la omega, quiere decir el principio y el fin. Por eso dice la Biblia el alfa y la omega. Por eso es como tú dijeras, es el principio, la A y la Z de todas las cosas, es Él. Y eso sabía Esdras, que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, y que Él, como sacerdote, conocedor de la palabra, hábil, un sacerdote hábil, un escriba que tenía conocimiento y el favor de Dios, él sabía que tenía la gracia del rey. Él se dio cuenta de que necesitaba la protección para el camino, pero aunque el rey le había dado todas las cosas, él no iba a confiar en las fuerzas humanas, sino en aquel que es Dios alfa y omega, que es el Dios eterno, que es el principio y el fin, y que es un Dios sobrenatural con un poder sobrenatural, de tal manera que Él decidió invitar a todo el pueblo a ayunar para que la gracia
de un Dios sobrenatural, del Dios de Israel, fuera con ellos en una forma sobrenatural. Ahora yo te quiero que pienses, ¿qué acaso las cosas en las que estás pensando no son de una necesidad sobrenatural? Algunos están pensando en sanidades. Y quiero decirte que la sanidad solamente viene por la gracia del Dios sobrenatural. Porque si Él no dice que sea sano, aunque sea la gripe, no se te quita. A veces somos tan soberbios que pensamos, óiganlo, que pensamos que aquellas cosas ligeras, un dolor de cabeza, no necesito orar. Te has equivocado. Muchas veces necesitamos a Jesús para que nos cure del dolor de cabeza y de la fiebre, como la suegra de Pedro. Estaba tirada en cama con una fiebre. Nada más era calenturita, que le dieran una aspirina, que le pusieran un trapo frío. Hubiera dicho el Señor, ay, denle un tecito caliente y que le pongan una... No, Él fue, la tocó, la fiebre se fue, se levantó y agradecida lo servía. Necesitamos a Dios. Necesitas a Dios. ¿Cuáles son tus peticiones? Tu hogar, tu familia, una salud donde tus médicos te han dicho que no hay cura, que ahí te la tienes que llevar toda la vida con medicinas. Eso necesita un Dios sobrenatural, pero necesita que tú lo llames a venir a tu vida, a que actúe en una forma sobrenatural. El milagro económico, esa necesidad económica que tienes, esa deuda que hay en tu vida. ¿Quién te dice que de aquí al día 28, si tú estás confiando en Él y pones este asunto en sus manos y clamas a Él y te humillas a Él, confiando en que Él es un Dios poderoso, va a ser un milagro sobrenatural y que tu deuda sea cancelada y que los dividendos económicos se multipliquen y andes en producción y generes riqueza en tu vida de tal manera que tú puedas decir, mi Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso. Hoy yo comencé el ayuno con muchas expectativas. La palabra expectativa viene de esperar el alumbramiento. Por eso se les dice a las mujeres que están embarazadas y que van a tener un bebé, estás expectante, esperando. ¿Dar qué? Dar a luz una vida. Yo entré con esas expectativas de saber que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Y seguiremos hablando del ayuno el próximo domingo. Pero hoy Dios nos habló de la necesidad de contar. Fíjense, el ayuno era básico en toda empresa que se levantara en el pueblo de Israel. Ahora que ustedes estén leyendo la Biblia, ahora que la estén leyendo, van a encontrar y ayunaban, y ayunaban, y ayunaban, y ayunaban, porque Dios estableció el ayuno como un medio para que tú vengas a buscarlo y te despojes de todo lo que te distrae en el mundo de la carne. Amén. Y en esta noche yo quiero hacer una invitación para que tú tengas la presencia de Dios en tu vida, no que lo conozcas, porque toda la gente conoce o sabe de Dios, pero para que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir a tu vida, para que Cristo, el Hijo de Dios, venga a vivir a tu vida, es necesario que lo invites a entrar. Hay un texto que se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Vamos a leerlo en la pantalla para que todas aquellas personas que están visitándonos en esta noche lo puedan leer. Que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que la Biblia es bien clara. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, el Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que tú tengas a Dios en tu corazón, necesitas recibir a Jesús. Para que seas un hijo de Dios, necesitas recibir a Jesús. Entonces, ¿qué era antes? No eras hijo, eras una criatura de Dios. Somos criaturas de Dios, pero hijos solamente los que reciben a Jesús. Ahí está clara la Biblia. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por si no te quedara duda, en el siguiente versículo decía, los cuales no son engendrados. Un hijo se engendra por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino fuiste engendrado. ¿Por quién? Por Dios, cuando recibes a Jesús. Por eso todos los que hemos recibido a Jesús sabemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Por eso estamos ayunando, porque creemos que Él va a escuchar nuestras oraciones. Y si tú quieres tu bendición primero de la vida eterna, recibe a Jesús en tu corazón. ¿Quieres recibir a Jesús en esta noche? No te vayas de aquí sin Él. Imagínate, no sabes si mañana vas a vivir. No sabes, porque no sabes, ni yo lo sé. Pero vete con Cristo, con tu salvación. Porque si recibes a Cristo, vas a tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón? Si hay alguien, incline tu cabeza, incline su cabeza y repita conmigo esta oración. Entrégale esta vida, tu vida a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname mis pecados, me arrepiento del mal y de los malos caminos en los que he andado. Y hoy te pido que me perdones, que me limpies con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo sé que tú moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Entra en mi vida, perdóname, sálvame y sáname. Amén.